Para una mayor referencia acerca de esta situación, quiero indicar que en este video voy a comentar acerca del artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Muchas veces hay colegas que empiezan con algunas dudas, algunas preguntas, sobre todo ahora en un entorno en el cual nosotros hablamos acerca de normas internacionales de información financiera, hablamos de NIF. Salta el tema de en qué parte de la norma del impuesto a la renta dice NIF, ¿no? Y de dónde sale ese concepto de diferencia temporal y permanente que nosotros vemos en una declaración anual. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces esos temas quiero compartir con ustedes para que tengamos una mejor posición acerca de esa situación. El hecho de usar un término como principios de contabilidad, o particularmente como lo denomina el reglamento de la ley de impuesto a la renta, tal como puedes ver ahí al costado, dice la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. No existe ni en la Ley General de Sociedades, ni en la norma del impuesto a la renta, ni aún en el artículo 20, que hace referencia a normas contables. No existe una norma tributaria que te diga específicamente NIF. Ya, no existe acá, particularmente. Dionisio, te estás equivocando, porque la modificación del artículo 57, provocadas por el decreto legislativo 1425, ahí sí hay una referencia a NIF 15. Ya, digamos que es una situación excepcional, novedosa, ya, por citarla, pero en sentido general no. Ya. Entonces, porque eso es un tema muy específico, el tema de los ingresos y el devengado, pero ese es otro tema que comenté el otro día. ¿Por qué se dice que la contabilidad de las operaciones se va a hacer bajo principios de contabilidad generalmente aceptados? Porque afirmar que voy a contabilizar operaciones bajo normas internacionales de información financiera es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando nosotros hablamos de normas internacionales de información financiera, y eso nosotros lo vamos a ver dentro de las notas a los estados financieros de cualquier empresa que es supervisada o presente información al SMB, hay normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB, con sede en Londres, o las normas internacionales de información financiera. ¿Qué pasó con esas normas internacionales de información financiera? Que son oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad a través de una resolución. ¿Sí? Cualquiera de esos dos. Entonces, al tener dos versiones, pero de inicio, ¿quiénes son diferentes? No. La única diferencia que avisoramos fue el tema de la NIF 15, que la NIF 15 a nivel internacional entra en el 2018 y en el Perú en el 2019. Pero más allá no tenemos. La Ley General de Sociedades hace una referencia a principios de contabilidad generalmente aceptados. El reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el sentido general, dice principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero ¿por qué no actualizan esto? Debería decir NIF. Alto ahí. Yo me pregunto, todo desde el punto de vista de impuesto a la renta, de todos los sujetos que generan rentas de tercera categoría, los que están dentro de un esquema, de un MIPE tributario y dentro de un régimen general, ¿aplicarán NIF? ¿Cómo es la práctica? ¿Aplicarán NIF? No, pues tienen que aplicar, Dionisio, definitivamente el estándar. No todos lo van a hacer. Y eso lo vemos en la actualidad. ¿No? Salvo que salga una ley que diga todos tienen que aplicarlo. No, no. No todos lo van a hacer. Y más bien van a buscar la excusa, probablemente para decir, no es momento para aplicar. Entonces, por eso es que en el Perú nosotros hacemos referencia a principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero de aquí viene el pequeño detalle que como contador o como contadora de una empresa hay que tener el debido cuidado. Cuando nosotros hablamos de notas a los estados financieros, cuando nosotros hablamos de notas a los estados financieros, hablamos de algo muy específico. Con respecto a bases de presentación, tú tienes dos escenarios. Una empresa que ha pasado por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera bajo NIF 1, que va a declarar como base de presentación de que aplica normas internacionales de información financiera oficializadas por el IASB. Van. ¿Y qué pasa para las empresas que tienen que elaborar nota de los estados financieros, pero que no han pasado por un proceso de adopción de NIF? ¿Cómo lo pondrán? Base de presentación.
En la entidad no aplicamos normas internacionales de información financiera oficializadas por el IASB. ¿Será correcto eso? ¿Será correcto eso? Mm. No aplicamos nada. Imagínate en la nota de los estados financieros, no aplicas nada. ¿Puedes colocar eso? Difícil, muy difícil, muy difícil que me coloques eso. Entonces tenemos dos posibilidades. Posibilidad número uno, la que te dije, NIF, YASB. Segunda posibilidad, mira la forma elegante, cómo lo manejan en nota de los estados financieros cualquier entidad. Te dice que aplican principios de contabilidad generalmente aceptados, que se entienden que son las normas internacionales de información financiera oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Así, para ser sencillo, la cosa es para una entidad que dice que no aplica NIF. Entonces, el tema principios de contabilidad generalmente aceptados, yo pensé que ya fueron, ya quedaron, ya aplicaron. No, es cuestión de ver cuál es la connotación. Y todavía hay empresas supervisadas que probablemente no han pasado por proceso de adopción de NIF. Dionisio, raro, raro. Estoy diciendo supervisadas, no necesariamente que cotizan en bolsa. ¿Ya? Que no han pasado por proceso de adopción. Entonces van a hablar de principios de contabilidad generalmente aceptados. La norma del impuesto a la renta, el artículo 33, te dice, la contabilización de operaciones va a hacerse bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. La Ley General de Sociedades te dice todavía que se va a hacer bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero, en el caso de la Ley General de Sociedades, salió automáticamente en el año 1998 el Consejo Normativo de Contabilidad a través de una resolución que es la número 013, que te decía que cuando se dice principios de contabilidad generalmente aceptados, se entiende que son las normas internacionales de contabilidad, NIC con C, porque en esa época solo había NIC con C, no había NIF todavía. ¿Ya? Entonces, nosotros contabilizamos bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, que implican NIF. ¿Ya? O implican NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Pero Dionisio, yo no aplico ni NIF oficializada, ni aplico NIF de YASB, no aplico NIF. ¿Cuál es el problema? ¿No aplicas? Sí, pero yo estoy seguro que tú para contabilizar aplicas plan contable. Y si aplicas plan contable, ya estás aplicando, quieras o no de manera indirecta, algunas políticas contables vinculadas a normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Ahora, obviamente, si tu contabilidad está bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, como puedes saber aquí, puede determinar por la aplicación de normas contenidas en la ley diferencias temporales y permanentes. Seguramente en cualquier curso de la norma internacional de contabilidad número 12 que has podido asistir, bueno, nosotros también tenemos un taller de NIC número 12, ahí puedes entrarte en nuestra programación de talleres en www.perugestión.org, si lo llevas con nosotros, excelente. Bien, en cualquier curso de NIC 12, tú te vas a dar con la sorpresa, ¿de qué me voy a dar con la sorpresa, Dionisio? Me voy a dar con la sorpresa de que en la NIC 12 dice diferencias temporarias. Y eso lo comenté en otro video también. Diferencias temporarias. Y el reglamento de la ley de impuesto a la renta, ¿qué dice? Diferencias temporales y permanentes. Dionisio, sí, justamente yo veía mi declaración anual del impuesto a la renta y todavía estaba con diferencias temporales y permanentes, pero resulta que yo aplico NIC 12 y tengo que determinar el análisis de las partidas del estado de situación financiera y ahí hay diferencias temporarias. No sé por qué no cuadra eso, ¿no? Lo contable con diferencia temporaria, acá con diferencia temporal y permanente. Es que mientras no se modifique el artículo 3 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que es lo que tú estás observando aquí, entonces todavía vamos a estar en nuestra declaración anual con esa frase, diferencia temporal y diferencia permanente. Y sale la pregunta por su propio peso. Seguramente te ha pasado a ti. Seguramente una persona, si tú eres contador, te lo han preguntado alguna vez. Te han dicho, ¿qué cosa? ¿Cuál es la definición de diferencia temporal y permanente? El concepto de diferencia temporal y permanente proviene de una versión antigua del anix 12, cuando decíamos que se enfocaba en un pasivo para el tema de resultados, una de las primeras versiones del anix 12. Y ahí yo encontraba concepto para diferencia temporal y permanente. Pero desde que se cambió el método y se enfoca a que tenemos que hallar diferencias temporarias en función del análisis de las partidas de activo-pasivo que están presentes en el estado de situación financiera, cambia la situación. Entonces, temporal y permanente debería ser sobre resultados, tienes razón, pero en la NIC 12 ya no vas a encontrar ese concepto. Diferencia temporal por ahí medio escondido, pero no vas a encontrar el concepto.
Por lo tanto, levantas tú la mano y dices, por principio de reserva de ley, por un tema de legalidad, debería estar definido dentro de la norma, pero siendo objetivos, siendo muy objetivos, la administración tributaria se concentra en el impuesto a la renta, que es un tributo de periodicidad anual, y usualmente van al año. De hecho, seguramente tú has visto su cartilla. La cartilla que saca la administración tributaria, acá SUNAT, siempre encaja con un año. Entonces, lo temporal y lo permanente como que no va. Simplemente son diferencias y ya. Listo. Bien. Ahora, yo sé que entonces va a haber diferencia temporal y permanente, pero Dionisio, ¿no puedes darnos una definición, por favor? Sí. Diferencia permanente. Diferencia permanente es cuando lo contable y lo tributario no coinciden. Ni este año, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Por ejemplo, tú tienes un gasto sin comprobante de pago. No es aceptable. El siguiente año tampoco es aceptable. El otro año tampoco. De acá a 4 años encuentran el comprobante. ¿Es válido? No es válido. Diferencia permanente. Pagas una multa SUNAT. ¿Es gasto este ejercicio? No. ¿El siguiente año? No. ¿El otro año? No. Diferencia permanente. Diferencia temporal. Dentro de los requisitos que establecen para condicionar la deducibilidad de un gasto, a veces, dentro de los requisitos para plantear la deducibilidad de un gasto, a veces la norma tributaria establece requisitos que no lo va a cumplir el contribuyente de golpe, sino va a tener que ver probablemente una deducibilidad futuro. Dionisio, traducción. Honorarios. Si tú al 31 de diciembre has reconocido para efectos financieros contables un gasto por honorarios por 1.000, pero no lo has pagado, pregunta, para que sea gasto tributario, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pagarse hasta dentro de la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración anual. Una vez que ha pasado eso, si lo pagas después de eso, ya no es gasto de este ejercicio tributariamente hablando, sino sería del siguiente ejercicio cuando lo pagues. Eso es un ejemplo de diferencia temporal. Diferencia temporal es aquel concepto que este año no es aceptable o no es gravable y el próximo año sí. O cuando cumplas requisitos. Detalle importante. Ahora, obviamente, estas diferencias temporales van a determinar, van a haber unas diferencias que van a plantearte la renta neta. Concepto. Tú tienes el resultado contable, ¿cierto? Una cosa es el resultado contable y otra cosa es la renta neta. Para llegar a ello, obviamente hay diferencias temporales y permanentes. Pero si nos referimos exclusivamente al tema de la NIC 12, diferencia temporaria. Pero si nos hablamos al tema de una declaración anual, diferencia temporal y permanente. Si nos enfocamos en lo que quiere la administración tributaria, simplemente son diferencias. Ahora, otro detalle fundamental, herramienta indispensable para que nosotros podamos trabajar desde la perspectiva de qué, Dionisio, desde la perspectiva de qué, desde que trabajemos desde la perspectiva de plantearnos la siguiente pregunta. La contabilización será un requisito. La contabilización será un requisito de índole general para deducir un gasto. La norma tributaria siempre nos plantea, ojo con el detalle, la norma tributaria siempre nos plantea qué cosa es el gasto. No, nos dice si es deducible o no. Y para ello, entonces nosotros nos enfrentamos a ver cuáles son los requisitos de índole general. Por ejemplo, causalidad. Por ejemplo, fehaciencia. Por ejemplo, razonabilidad, etc, etc. Pregunta, ¿la contabilización de la transacción es un requisito de índole general para deducir algo? Respuesta, no. No lo es. De hecho, son pocas cosas. Gastos de ejercicio anterior, depreciación. Y si quieres forzar un poco la figura, deterioro de cuentas por cobrar. Entonces, aquí está. Fíjate que dice, salvo que la ley o reglamento condicione la deducción al registro contable, que son contadísimos casos. La forma de contabilización de las operaciones no origina la pérdida de una deducción. Detalle importante. Si por ahí he encontrado colegas así, Dionisio, disculpa, ¿es deducible o no? ¿Qué pasa? Acá tengo un recibo honorario, se ha pagado, se cumplió con todos los requisitos, causalidad, el informe, todo está, pero no está en la contabilidad. ¿Es aceptable o no? Sí es aceptable, pero no está en la contabilidad. ¿En qué lado dice que los honorarios tienen que estar, para que sean aceptables, tienen que estar contabilizados? ¿En qué lado dice eso? ¿En qué parte de la norma? Dime, ¿en qué parte de la norma? ¿La contabilización es un requisito, un requisito de índole general para aceptar la deducible en gasto? Falso. No lo es. Así que no te engañes. Y si este tema de la contabilización, que no es un requisito de índole general, es el mecanismo desde un punto de vista tributario que nos permite trabajar el tema de diferidos, que muchas veces las personas que analizan NIC 2 en la parte financiera no consiguen eso.
Pero eso es lo que activa la posibilidad de trabajar un diferido. Si no, no podríamos trabajar diferido. Si la contabilización fuera un requisito de índole general para deducir un gasto, no podríamos trabajar un diferido. ¿Por qué? Porque yo tendría que contabilizar en el ejercicio que corresponde. Y eso no funcionaría así. Ahora, obviamente las diferencias temporales y permanentes van a obligar, ¿a qué cosa? Van a obligar al ajuste, ¿sí? ¿Al ajuste de qué? Al ajuste del resultado según los registros contables en la declaración jurada, y eso lo tienes que cumplir. Eso hay que tener mucho cuidado. Ya, espero que te hayan servido los conceptos que te di hoy día. No te olvides de revisar nuestra programación. Ahí está en el banner www.perugestión.org. El martes estamos abriendo nuestro taller de NIC 12 en modalidad campus virtual. Va, si te animas a llevarlo con nosotros, excelente. ¿Ok? Espero que los conceptos te hayan servido el día de hoy. Muchas gracias por tu atención.